Soy el padre Iván de la parroquia de la Santa Cruz Gloriosa. Buenas noches, padre. Hoy nos toca compartir un temita, entonces, que es historia de la salvación. Vamos a iniciar con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por este momento de encuentro. Gracias porque nos das la oportunidad de seguirte conociendo a través de la Sagrada Escritura. Gracias por lo bondadoso que eres con nosotros. Al caer la tarde te pedimos perdón por nuestros pecados de este día, pero que sigamos ofreciendo nuestro trabajo y nuestro corazón para gloria tuya y santificación nuestra. Ilumínanos con tu espíritu para que podamos comprender, aprender y retener esto que tú nos das. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, buenas noches otra vez, ¿verdad? Hasta donde sé, me parece que ya todos tienen el curso. Entonces, empezando, les voy a dejar tarea. O yo espero que ya lo hayan hecho, ¿verdad? Pero siempre antes de cualquier curso, no se les olvide haber leído ya el tema, ¿no? Como nos decían los maestros en la escuela, ustedes ya tienen que haber preparado un poquito su clase, ¿verdad? Igual así, si ustedes ya tienen el esquema, el documento en digital, pues léanlo, ¿va? Váyanlo leyendo, adelántense. ¿Para qué? Para que al momento que lleguemos a compartir, sea precisamente un compartir, ¿verdad? Yo recuerdo bien que algunos maestros decían eso, la clase no solamente es el que yo les diga, sino que también ustedes, teniendo el material, preparen y compartamos. Así se hace de una manera más dinámica, ¿verdad? Porque a veces las clases se nos hacen pesadas porque nos las pasamos una hora sentados, escuche y escuche, y entonces como que viene siendo a veces más cansado, más tedioso hasta cierto punto, ¿no? No se les olvide eso. Entonces, habiendo tenido esto, digo, ojalá ya hayan leído algo del tema 1, que es historia de la salvación. Y vamos a comprender lo que nos va a decir ya la introducción de este tema. Dice, por historia de salvación entendemos el conjunto de acontecimientos históricos, ¿no? Historia de salvación, no historia humana como tal. Ahorita se va a hacer la distinción, ¿no? Dice, entendemos el conjunto de acontecimientos históricos de cuanto Dios ha hecho y continúa haciendo por los hombres para comunicarles, de acuerdo a un proyecto eterno suyo, su amor misericordioso y hacerles participar de su propia vida divina. Yo creo que este párrafo va a englobar casi gran parte del tema. Va a englobarlo, ¿por qué? Porque, fíjense bien, si lo desmenuzamos, historia de salvación. El hombre vive una historia temporal, cronológica, social, geográfica y todo. Pero la historia de salvación no se reduce a una cuestión geográfica solamente, sino nos abre a la eternidad. Pero ¿cómo entender esto? Cuando el hombre a veces solamente se queda con lo que él puede tocar, porque a veces ya ni con lo empírico, ¿eh? Hoy podríamos decir que a veces ya ni con lo empírico, ya nada más con lo que toque le conviene, se queda el hombre en su historia de vida. A lo mejor unos años atrás la cuestión empírica, lo comprobable, el estudio, la ciencia, el conocimiento y todo eso, ¿no? Y aún así se descubre, y ya, mejor dicho, y aún con todo ello se comprendía la presencia de Dios. Hoy día estamos a lo mejor por la calle de la amargura, porque digo, pues ya ni lo empírico, ni la ciencia, ni nada, sino a veces un común social solamente se quedan con su historia de su espacio, de lo que le gusta, de lo que a él le apetece y lo que él dice. Entonces, no le damos espacio a Dios para que entre a nuestra vida y nos haga partícipes de esta historia de salvación. Entonces, fíjense bien, después dice, entendemos el conjunto de acontecimientos históricos de cuanto Dios ha hecho. Y cuando se dice esto de cuanto Dios ha hecho y continúa haciendo,
estamos haciendo ya referencia a la Sagrada Escritura. A la Sagrada Escritura. ¿Cómo? ¿Por qué la Sagrada Escritura? Porque es ahí en donde se nos revela precisamente la historia de salvación. Más adelante vamos a encontrarnos puntos en donde bien dicen, se ven gérmenes en otras culturas en donde se habla de un ser supremo, de a lo mejor alguna deidad, pero nada concreto y nada tan sólido como la Sagrada Escritura. Entonces sí tenemos que ir comprendiendo que ya lo que Dios ha hecho y hace por nosotros se revela en la Sagrada Escritura, ¿no? Y nos invita a seguir así. Después de ahí, para comunicarle a los hombres, ¿no? La historia de salvación no es para comunicársela a los ángeles o para los muertos, no, para los hombres, nosotros. Fulanito, fulanita, en concreto, en el tiempo que vives, en donde estás, con tu familia, con tus seres queridos, a ellos. Es ahí en donde nos comunica, ¿no? Y nos comunica en ese diálogo en donde Él habla a través de su palabra, a través de los profetas. Él habla. En el Antiguo Testamento podemos hacer referencia a todo ello, ¿no? Y en el Nuevo Testamento lo hacemos referencia a todo lo que Jesús ha dicho y ha enseñado, ¿no? Y que sigue siendo tan actual y vigente para nosotros, hombres y mujeres de fe, ¿vale? Posteriormente, entonces, comprender que la historia de salvación se comunica, mas no se queda estática. No podemos hablar de una historia de salvación de manera estética, sino siempre continua y en movimiento. De ahí hice de acuerdo a un proyecto eterno. ¿De quién? De Dios. Y el proyecto eterno es que estemos con Él. Algún maestro en el seminario nos decía, yo creo, era una opinión personal, y a mí me llamó la atención lo que nos decía en esta opinión y la recuerdo. Decía, si yo pudiera decir o preguntar si Dios tiene un sueño, yo creo que respondería que sí, que Dios tiene un sueño. Si se pudiera, claro que no es así. Por eso dije, es una opinión muy personal. Y a mí me llamó la atención en razón de que dice, ¿cuál sería el sueño de Dios si es que tuviese un sueño? Dice que todos los hombres fueran santos, que todos los hombres hicieran la salvación. Entonces, esto a mí me llamó la atención porque el proyecto ahora, leyendo este tema, recordaba esto y decía, el proyecto sí de Dios es precisamente ese. ¿Cuál es el proyecto eterno? Que los hombres quieran la salvación, que quieran abrazar la salvación. Todos queremos muchas cosas, pero muy pocos, me atrevo a decir, queremos la salvación. Muchos podemos querer casas, carros, bienes temporales. En un proyecto a lo mejor temporal y humano es bueno también aspirar a ello, qué bueno. Pero a veces dejamos todo ello por la salvación, cuando primero tendría que ser querer la salvación, sin olvidar la salvación, sin hacer un lado de la salvación, trabajar por lo otro, ¿no? Entonces, fíjense bien, cómo el hombre, muchas veces digo, se olvida de este proyecto eterno de Dios, que el hombre se salve, ¿vale? Dice, un proyecto suyo, su amor y misericordia, hacerles participar de su propia vida divina. La santidad, el amor y la misericordia, el amor y el perdón, nos hace participar de la vida de Dios en nuestra historia. Ejemplo muy sencillo, tú como esposo, tú como esposa, como papá o mamá, como hijo o hija, porque aquí estamos de todos, ¿ya? Haces de tu proyecto de vida no un egoísmo, sino haces de tu proyecto de vida no un plan escrito a lo mejor en la pared de 365 días al año y que hoy voy a amar un poquito más a mi esposa, ayer no la amé, mañana no la voy a amar, o a mi hijo menos, o a mi hijo más, no. Sino en el proyecto de vida que vas haciendo tuyo cada día. Ahí está implícito
el amor que le sientes, el amor que dices tenerle a esas personas que te rodean. Y entonces, en ese amor implícito que ya está ahí, los haces partícipes con tus logros, con tus alegrías, con tus anhelos, con tus sueños, ¿no? Yo creo que muchas veces se hace más partícipe esto que a veces de las penas, de las tristezas, de las penas, dolores y demás. A veces no incluimos a toda la familia. Incluyo nada más a lo mejor al más cercano a mí. Pero cuando se trata de alegrías y a lo mejor de metas o cosas así que se van a ir alcanzando, ¿no? Fíjense bien, hablamos de un amor, pero a veces limitado, y Dios no es así. Hablamos de un amor como hijos y como discípulos del Señor, pero a veces con sus asegúnes, y con Dios no es así, ¿vale? Entonces, ya de entrada en este tema, la historia de salvación no abarca solamente una cuestión cronológica, espacio-tiempo, sino nos abre a la eternidad, ¿vale? Y vamos a ver por qué. En el siguiente apartado del inciso A, dice, la historia es siempre de los hombres. Ojalá ustedes tengan ahí su documento y lo vayan viendo, ¿eh? La historia es siempre historia de los hombres, porque solamente el hombre vive el espacio y el tiempo, que era lo que decíamos ahorita. Nosotros vivimos en el espacio y el tiempo, y entonces nosotros somos los que escribimos la historia. Muchas cosas históricas no siempre son comprobables o 100% reales. Dicen por ahí, ¿quién escribe la historia? ¿Los vencidos o los vencedores? Los vencedores son quienes escriben la historia, no los vencidos, ¿no? Los vencidos tienen que se someten. Los vencedores son los que escriben. Entonces, eso hablando en un plano muy temporal y muy humano, ¿eh? Podemos conocerla a lo mejor hasta donde nos dijeron o enseñaron las historias de las culturas, grandes culturas de nuestra nación, sudamericanas, del viejo continente, y los grandes imperios. Podemos conocer eso, pero eso está reducido a un espacio-tiempo, ¿no? Y que ahí se quedó. Conocemos hoy lo mejor lo que otros investigaron, estudiaron y nos compartieron. Pero la historia de salvación ya no la escribe solamente el hombre, la escribe Dios con el hombre. Y fíjense bien, en el inciso B, la historia humana se convierte en historia de salvación cuando se interpreta y descubre su sentido a la luz de la fe, ¿vale? Necesariamente requerimos descubrirla desde la fe, o mejor dicho, también comprenderla desde la fe. Historia de salvación, comprenderla y aprenderla, comprenderla, aprenderla y vivirla desde la fe. Me atrevo a decir en estas tres vertientes: comprenderla, aprenderla y vivirla desde la fe. ¿Y la fe en quién? En Jesús. No podemos hablar de la fe en otras personas. Claro que no, ¿no? Entonces, desde ahí vamos ahí. Ahora, va a decir, esta historia no se refiere que Dios ha creado el mundo, nos refiere que Dios ha creado el mundo y ha dado al hombre la vida para manifestar su amor gratuito. Aquí ya hace referencia también desde la creación del Génesis y demás, ¿no? Esta historia, la historia la de salvación, nos refiere que Dios ha creado el mundo y ha dado al hombre la vida para manifestar su amor gratuito. Cuidado porque no recuerdo, si alguien lo tiene presente, no podría recordar, ¿verdad? Hay una herejía que en su momento hace siglos se manifestaba, que decían que eh, Dios era como un relojero, ¿no? De que creó el mundo, creó las cosas y se fue. Y aquí nos dejó abandonados, ¿no? Y que entonces nos está mirando desde donde nos mire, a ver qué hacemos, ¿no? Y no, no es así.
Comprender que Dios al crear el mundo no se va del mundo, sino que la creación nos nos habla de su presencia, bondad, de su amor por nosotros. Y si nos ha regalado la vida es como un don gratuito para manifestarnos su amor. Y que ese don gratuito de la vida nosotros le correspondamos. A lo mejor un ejemplo muy burdo, muy sencillo, no lo sé. En el matrimonio, cuando se dicen sí, el esposo o la esposa se están donando en el amor. No nada más, ya nos casamos, ahí nos vemos, tú eres la casada, tú eres el casado. No, sino se comparten, se entregan, caminan juntos. Y lo que construyen habla de lo que sienten, de lo que se apoyan, de lo que son como personas. La creación nos habla de toda esa bondad, amor que Dios nos tiene y que también nos acompaña. ¿Vale? Bueno, después de ahí, nos relata también que Dios intervino históricamente, es decir, en un espacio geográfico y en una época históricamente determinada. Esto haciendo referencia también a que así como creo, cuando dice esto, hace referencia a la encarnación del Hijo de Dios, a su pasión, muerte y resurrección. Nos relata también que Dios intervino históricamente, necesariamente un pueblo. ¿Y por qué ellos? Yo diría, cuando llegues al cielo y le preguntas por qué ellos y por qué no tú, ¿no? Esa es decisión de Dios. Una respuesta concreta como a lo mejor algunos buscan, no la hay. Es como a ti, ¿por qué amas a tus hijos? Porque son mis hijos. Y luego, pues porque son mis hijos. Pero ¿por qué más? Porque son mis sangre. ¿Por qué más? Es decir, puede haber algunas razones humanas, pero siempre hay algo que trasciende el amor que tienes a tus hijos, a tu familia. Siempre. Después, es lo que dice en el pueblo, en la historia del pueblo de Israel. Dejamos eso. Dice, nos testimonia la venida del mismo Dios, a quien hace referencia a Jesús. ¿Vale? Eso tengámoslo en cuenta. ¿Por qué? Porque necesariamente tuvo que elegirse un pueblo. Vamos a la siguiente página, que es la página 12 al inicio. Va a decir, es el conjunto de acontecimientos históricos por los que Dios expresa su amor para con el hombre y procura llevarlo a una vida de amistad y de intimidad con él, que es el resultado final de la salvación. Acontecimientos históricos, sí, pero ¿desde quién? Desde Dios, no solo desde el hombre. Cada hombre, cada persona tiene su propia historia, pero no cada hombre, cada persona tiene a Dios. ¿Vale? Cada hombre tiene su propia historia, cada hombre tiene su propia vida, pero no cada hombre tiene a Dios. ¿Por qué? Porque para tener a Dios es la decisión personal, ¿vale? Personal. Y es la decisión personal en donde nos abrimos o nos cerramos, ¿vale? Después de ahí, nos lleva a la amistad y a la intimidad con él. ¿Cómo conociste tú a tu esposa? ¿Cómo conociste tú a tu novia? O mejor, bueno, ¿cómo conociste a la que ahora es tu esposa? Acuérdate. ¿Cómo llegaron a una intimidad no fisiológica, aguas, sino a una intimidad del sentimiento, del sentir por la otra persona? ¿Cómo llegaron a eso? Un día un día la miraste, un día te miró, un día hablaron, quedaron de verse a lo mejor otra vez, se empezaron a emocionar y empezó un conocimiento, empezó una historia, aunque suene novelesco, ¿no? Comenzó una historia de qué? De amor, ¿no? Y en esa historia de amor entre tú y tu pareja, tú y tu esposa, fueron dándose muchas cosas en donde los llevó a una intimidad más profunda. Es decir, compartirles ya no nada más un hola y un helado,
sino compartirles porque lloraban, o porque reían, o porque estaban preocupados, o porque estaban alegres, o porque estaban tristes. Es decir, a esa intimidad con esta persona fue un proceso, fue un proceso. Así con Dios va siendo un proceso que nos lleva al encuentro y a la intimidad con Él. Hay algunos que dicen por ahí, pues yo ya no le digo nada, yo no le cuento nada a Dios porque Dios ya conoce mi vida. Dios conoce tu vida, pero Dios respeta tu libertad. Y respeta tanto tu libertad que aunque conozca tu vida, no te va a obligar a que le cuentes. No te va a obligar a que lo conozcas, no te va a obligar. Es decir, es decisión personal, ¿va? Entonces, así como pusimos puse este ejemplo de historia en la vida de ustedes, así se va haciendo la historia con Dios. ¿Vale? En el punto 2, dice los protagonistas. Aquí vamos a resumir. ¿Quiénes son? Dios y el hombre. Imagínense esta flechita. O vamos a imaginarla así. Dios está acá arribita, el hombre está acá abajito. Una flechita que baja de la parte de arriba hacia el hombre y una flechita que sube del hombre hacia Dios. Imagínenselo así. Entonces, ¿quiénes son los protagonistas? Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque Dios se quiere revelar al hombre y el hombre le responde ¿a quién? A Dios. Pero también le responde a Dios cuando el hombre lo conoce. ¿Vale? Y podemos aquí hacer un recuento muy general de las culturas. El hombre por naturaleza siempre ha sido religioso y ha buscado ese encuentro con Dios, ese conocimiento. Pero se da de manera concreta precisamente en un proceso con un pueblo determinado, primero con un hombre, ahorita lo vamos a ver, con un pueblo, con una alianza, con un proceso de ir preparando, ¿no? Ir preparando. ¿Tú cómo llegaste a vivir hoy en tu casa? ¿Cómo llegaste a tener a lo mejor hoy tu casa? ¿Fue de un día para otro? ¿En un día terminaste tu casa? ¿No? Fuiste preparando todo. ¿Cómo? A lo mejor tú no eres albañil, pero fuiste juntando tus pesitos, fuiste juntando tu varillita, fuiste comprando tu poquito material, fuiste ahorrando por acá, y un día le dijiste al albañil, oiga, quiero hacer mi casa, hágamela así, por favor. Pero aún con todo el albañil te la levantó en un día. No, fue un proceso. Fue preparando cimientos, fue levantando bardas, fue haciendo no sé qué cosa, después en losa y después. Es decir, para llegar a tener a lo mejor una casita hoy pintadita, se llevó todo un ¿qué? Proceso. Así para comprender la salvación se va haciendo un proceso. Un proceso. Y un proceso que lleva, pues, no valga la expresión, su tiempo. ¿Ah? Imagínate que te dejaran un tambo de tequila en la puerta de tu casa y te dijeran, se lo tiene que acabar ahorita. Le damos 24 horas para que se lo acabe. Si se lo acaban o no. Hay quien diría, invito a todos mis cuates, ¿ah? No. Dice, pero es para usted solito. No, pues te mueres de una indigestión alcohólica, ¿verdad? Fíjense bien. Dice, sí, sí me lo acabo, pero deme unos cuantos años, pues para irmelo chiquiteando, ¿verdad? Llevas un proceso para ir disfrutando, y comprendiendo y saboreando. Ese ejemplo muy burdo, ¿no? Pero así cualquier cosa. Entonces, Dios se abre al hombre en este proceso también y que el protagonista tiene que ser el hombre. Dios, no, mejor dicho, no somos títeres de Dios. Y Dios no nos va a manejar, no es el titiretero que nos esté manejando, no. El hombre va a ser protagonista en tanto el hombre quiera responderle a Dios. Por eso les dije, imagínense la flechita que viene de abajo, de arriba hacia abajo y que de abajo hacia arriba sube. Cómo el hombre ahí responde y entonces empieza a esta respuesta como esta respuesta se da en razón de que el hombre quiere decir, Señor, sí, sí quiero conocerte. ¿Quién eres? ¿No? ¿Quién eres?
Y en ese ¿quién eres? No, ¿qué cosa eres? Aguas. No es qué cosa eres. ¿Quién eres? La respuesta es quién, porque es una persona, es alguien a quien tú conoces, vas conociendo, a quien tú conoces. No qué cosa. Cosas son objetos que podemos mover y que son inanimados para nosotros, ¿vale? Sino quién. El otro, el que te busca, es también un ser vivo y es Dios, ¿no? Y cuando se habla de historia de salvación, nos referimos lo posterior al pecado original. ¿Sale? ¿Por qué? Aquí lo voy a resumir así. Adán y Eva, Dios les dio la libertad, así como a ti y a mí no las da. Y en esa libertad tenemos que tomar decisiones, desde lo práctico. Cuando tú eras joven, tuviste que tomar una decisión libremente. La decisión de casarte o no casarte. ¿Tú qué escogiste? Ya vi que más de uno se jaló los cabellos, ¿verdad? Y sea, quién sabe. Fíjense bien. Esa decisión que tú tomaste cuando eras joven te llevó a una responsabilidad, a unas consecuencias, ¿sí o no? Ah, cuando Dios le da, cuando crea al hombre, también le da esa libertad para que le responda. El hombre libremente decide querer ser como Dios. Ese es su pecado, la soberbia, el orgullo. Y hoy día podemos seguir diciendo que es un pecado que se sigue ¿qué? Cometiendo. Por eso hablamos de que la historia de salvación se da posterior al pecado original. Y entonces, si Adán y Eva no hubieran pecado, ¿qué pasaría? Y eso lo dicen aquí, ustedes lo habrán leído. No, no hacemos supuestos. La teología no se hace de supuestos, la teología se hace de lo concreto. Estamos aquí, se pecó, hay que responder, ¿vale? No, pero entonces, ¿qué hubiera pasado? No, es que no podemos suponer. En la fe no se supone que, sino a partir de lo concreto, lo que se vive y se da respuesta. ¿Sí? Porque si no, entonces ya no estaríamos hablando de cosas serias. Estaríamos hablando nada más de intenciones o de ideas personales. Y no es así. ¿Vale? Después, en este supuesto, bueno, en esta respuesta concreta, comprender qué es la historia de salvación se debe considerar. El mensaje de la Biblia puede resumirse en esta proposición. La Biblia nos narra la historia de salvación, pero es una historia escrita por inspiración divina. Tiene un punto central, la acción de Dios que tiene su culmen en la encarnación. ¿Vale? Fíjense bien. ¿Por qué, por qué tendríamos o por qué tenemos que decir esto de que eh, tiene este punto central? Porque no podemos hablar de historia de salvación sin un desenlace o sin un cumplimiento, ¿no? Y decirlo así es porque el Señor prepara al pueblo, prepara a las personas para que vayan comprendiendo, para que vayan reflexionando y descubriendo paso a paso lo que quiere de las personas. Y su culmen está en la encarnación. Pero así como el ejemplo muy burdo, ¿no? Si te dejan un tambo de tequila, ¿lo podrías tomar en un solo día? Pues no, no lo podrías hacer. Y aunque fuera de pura agua, tampoco podrías. La historia de salvación es paso a paso para llegar a comprender cuál es la encarnación. Y aún así, aun cuando el pueblo, el Señor lo preparó de manera concreta durante casi 2000 años, ¿el pueblo comprendió cuando llegó Jesús? No,
Estuvieron los profetas, les anunciaron, les dijeron, miren, ¿qué pasó? Hijo, fíjense, ¿no? Entonces, la inspiración divina, cuando se habla de esta inspiración divina, es cómo Dios pone en el hombre esa semillita para que el hombre quiera ir descubriendo, pero sobre todo para que quiera ir conociendo, ¿no? Después, entonces, en el punto 2, ¿quiénes son los protagonistas? Dios y el hombre. El hombre que llama, Dios que llama y el hombre que responde. Así lo podemos resumir, ¿vale? Etapas previas a la historia de la salvación. Va a empezar diciendo en este párrafo, la revelación llega a los hombres de forma gradual, según etapas, ¿no? Hay en Hebreos 1:1, que constituyen realizaciones parciales del designio divino, ¿vale? Y lo podemos decir así, la creación, ¿vale? Con Adán y Eva, después de ahí, la caída, pero nos detenemos en este punto romano, dice la creación. Fíjense bien, cuando se habla de creación, yo creo que llegarán más adelante los temas históricos, pero ahorita nos quedamos aquí en la creación. Él concluye diciendo, Dios vio muy bueno, lo que hizo era muy bueno. Al hombre le hizo muy bueno, ¿no? Pero Dios, aunque haya hecho al hombre muy bueno, el hombre no siempre responde con esa misma bondad. Desde otro ejemplo muy sencillo, desde la familia. Tú puedes amar mucho a tus hijos y puedes querer lo mejor para tus hijos. Pero te pregunto, ¿tus hijos siempre hacen lo que tú les dices? Hagamos esta referencia, ¿sí? Dios nos hizo buenos y muy buenos. Y vio todo lo que creó y era muy bueno, el hombre ahí incluido. Pero así en esta pregunta, tú amas a tus hijos mucho, pero porque los amas mucho, les has dado escuela, techo, todo. ¿Hacen lo que tú realmente quisieras para su bien? No. Y muchas veces así somos nosotros. Aunque Dios quiera lo mejor para nosotros no siempre le respondemos, ¿no? Entonces, no podemos hablar de fallas en la creación de Dios, ¿no? De lo que sí podemos hablar es de que nosotros fallamos. Tú como papá puedes no fallar en muchas cosas, pero tus hijos, no. Después de ahí, la caída. Fíjense bien. La perfección, el estado de justicia y de perfección original en el hombre, creado a imagen de Dios, que conocemos por la revelación. Aquí cuando hablamos creado a imagen y semejanza, yo les he explicado a mi comunidad un poquito esto también, que no hablamos de una mera cuestión meramente física. Cuando hablamos de imagen y semejanza, lo primero que se nos viene es nuestra forma física, pues, porque es lo que conocemos, ¿no? Es válido hasta cierto punto hasta ahí. Pero si profundizamos un poco más, a imagen y semejanza también tenemos que hablar de que Dios nos creó con sus sentimientos, con sus bondades, ¿vale? Y nos dio una gran capacidad de aprendizaje para conocer muchas cosas de lo creado. Y entonces tendríamos que preguntar, tendríamos que responder a esta pregunta, ¿no? ¿Realmente soy imagen de Dios? En su amor, en sus sentimientos, en la misericordia, en la compasión y todo esto. Porque si nos vamos nada más a un aspecto físico, nos quedamos muy cortos. Pero si entramos a la profundización de esto y llegamos al corazón amoroso de Jesús, tendríamos también que cuestionarnos. ¿Hasta dónde soy imagen o no soy imagen de Dios? En los dones y capacidades de amar y demás, de las bondades. ¿Vale? Después de ahí,
Fíjense bien. Dice, la libertad del hombre es finita y falible. Esta a mí también me llamó la atención. De hecho, el hombre erró y libremente pecó, lo que les explicaba hace un momento. Hay quienes hablan de que del albedrío y esas cosas, ese término, pero otro día hablaremos de ese término, hoy no. ¿Eh? Cuando hablamos de la libertad del hombre es finita y falible, lo podemos poner en un contexto muy, muy nuestro. ¿Hasta dónde llega tu libertad, hijo? ¿Hasta dónde llegará tu libertad? En un concepto muy básico y una definición muy básica, mi libertad llega donde empiezan los derechos del otro, ¿no? Y entonces, tú no que eres libre, pero también, no solamente en esa realidad, tú quisieras volar como águila, ¿no? Pero si te subes a la azotea de tu casa y te dejas caer, ¿qué va a pasar? Pero eres libre. ¿Tiene limitaciones? ¿Tiene límites? ¿Sí o no? Claro. Entonces, el hombre cuando no reconoce sus límites y limitaciones, se va a equivocar más. Se va a equivocar más. En promover leyes, en promover cosas que no van, que diría un padre en una ponencia de esas que suben a su YouTube, ¿no? Aunque los diputados propongan que hagan una ley que diga los burros tienen que volar y la firmen todos, por esa ley los burros van a volar, pues no. Pues así pasa con la libertad del hombre, ¿no? Conceptos que a veces creemos, o mejor dicho, con palabras que a veces nosotros queremos darle más connotación cuando son falibles, es decir, también son erróneas porque nos equivocamos. Tienen limitaciones porque no pueden invadir más, ¿vale? Tú puedes decir, soy libre de parar y llegar y estacionar mi carro en el estacionamiento de mi vecino, pero resulta que también tu vecino tiene libertad, y más si es su propiedad. Quién sabe cómo les vaya. No, fíjense. Después de esto, la promesa de salvación. Tras la caída, Dios no deja solo al hombre. Es lo interesante, ¿no? Cuando le dice, cuando caen Adán y Eva, le dice, no los dejaré solos, les mandaré un Salvador. Es interesante, ya desde la caída, el Señor les dice eso, no los dejaré solos, ¿no? Después de ahí viene la cuestión del diluvio. Cuando hablamos en la Sagrada Escritura de creación de más, diluvio y demás, todas esas cuestiones se llaman históricas, en razón de que no las vi como de manera a ver si había un escritor ahí en ese momento escribiendo y a ver qué pasó y qué no. Simplemente la reflexión y el encuentro, la búsqueda de ese conocimiento nos lleva a esta reflexión y sobre todo cómo Dios inspira al hombre para dar respuesta a este origen, ¿sale? De ahí, entonces, después de la caída viene la cuestión de que el hombre en su perversión, cuando llama a Noé, ¿no?, hace una barca, la purificación. Ojalá ya ustedes se acuerden ustedes que ya les han dado reflexiones sobre el diluvio, los 40 días y demás, ¿no? Entonces, cuando viene el diluvio y el Señor purifica la creación, es para renovar al hombre igual, pero todavía no hay una alianza como tal. ¿Cuál es la alianza que hace con Noé? No volver a destruir la humanidad. La primera con Adán y Eva es, no los dejaré solos. La segunda con Noé es, no volveré a destruir a la humanidad. Y pondré una señal. ¿Y cuál es la señal? ¿Se acuerdan o no? Aunque se muevan los labios para ver que sí me hacen caso. El arco iris. Oh, ya les dije y ahora me dicen, sí, sí, el arco iris, padre, ¿verdad? Fíjense bien. La señal del arco iris. Por eso la imagen del arco iris en la Sagrada Escritura no es signo de muerte, es de vida y promesa, ¿no?
Cuando no se entienden las cosas bien, se usan para cualquier cosa. Qué barbaridad. Ah, y después de esto de Adán y Eva, entonces viene, como ya decíamos, la alianza con Noé. Y después de esto viene la elección de Abraham. Y después, ya estamos hablando más o menos de unos 1800, 2 siglos antes de Cristo, ¿no? 1850 años, nos dice aquí un dato aproximado. El llamado de Abraham. Acuérdense el primero, ¿no? Adán y Eva, no los dejaré solos. Noé, no volveré a destruir la humanidad. Y el llamado de Abraham. Deja tu casa, deja tu patria, deja tu casa y ve a la tierra que yo te daré. Ya llevamos un proceso, ¿sí o no? Entonces, en ese proceso, ve a la tierra que yo te daré. La confianza de de Abraham con Dios. La confianza. Esa confianza cual tan grande de Abraham con Dios, en de irse, ¿no? Y era una persona grande. Prometerle una descendencia y él seguir creyendo y esperando. Ya con Abraham empieza la elección de una persona en particular. Todavía no está el pueblo de Israel. Aguas ahí. ¿Eh? Porque a veces unos creemos que siempre ha sido el pueblo de Israel. No. Adán y Eva, la humanidad en general. Noé, el no volver a destruir. Con Abraham, un llamado particular. Un llamado particular para hacerle una gran descendencia. Todavía no es el pueblo de Israel. Y entonces, después del llamado de Abraham, cuando el Señor le pide que le sacrifique a su hijo Isaac, no dudó. ¿Por qué? Porque precisamente si ya me sacó de mi tierra, ya me ha dado esto, ya me dio un hijo, porque no podía, recordemos que Abraham y Sara eran ya grandes, ¿no? E Isaac, recuérdense que significa hijo de la risa, ¿no? ¿Por qué? Porque Sara se rió creyendo, pues como a mi edad voy a embarazarme. Y cuando el Señor le dice a Abraham, sacrifica, Dios proveerá, ¿no? El monte donde lo llevó a sacrificar, dice, Dios proveerá, hijo. Y dice la Sagrada Escritura, aún hoy se conoce como es Dios provee, ¿no? Dios provee. Entonces, el llamado de Abraham tiene a su hijo Isaac. E Isaac, ¿a quiénes tiene? ¿A quién tiene? A Jacob. Y de Jacob nacen las 12 tribus. ¿Vale? Entonces, ahora sí, deja de ser Jacob para llamarle Israel. Ya no serás Jacob, serás Israel. Ahí ya se está formando el pueblo de Israel, ¿sale? Pero no antes, por favor, para que lo tengamos bien. Dice, fíjense bien, Dios forma a su pueblo Israel. El enunciado es solo metodológico, bueno, solamente por enseñar, para dejar constancia de una etapa importante en la historia de salvación. La plenitud del tema requiere más atención, es decir, iré paso a paso estudiando todo esto. Formando el pueblo de Israel lleva un proceso. Entonces, ahora sí, el llamado de Jacob, el nacimiento de Jacob naciendo las 12 tribus. De las 12 tribus bajan a Israel, a Egipto. En Egipto caen prisioneros y posteriormente son liberados, ¿no? Ya se formó un pueblo grande. Y a partir de ahí podemos ir de allá, mejor dicho, ya se irán mirando posteriormente los procesos de la salvación, por mencionar a unos, ¿no? La etapa de Moisés, luego la etapa de los jueces, después de Moisés, después profetas, reyes y demás, ¿no? Pero ese ya es otro proceso. Pero ¿cómo Dios va marcando esos tiempos, para que el pueblo quiera conocerlo poco a poco, para que vaya preparando, ¿verdad? Ya hasta llegar a la venida del Salvador, ¿no? Y llegar a la venida del Salvador, todo lo que se ha dicho, todo lo que se le ha ido diciendo al pueblo, mira que no te olvides, mira que espera, mira que confía, mira que es en la promesa del Salvador.
Se da su cumplimiento en el anuncio, ¿no? Se da cumplimiento en el anuncio. El ángel precisamente que hoy celebramos, ¿a quién? Gabriel, ¿no? Yo me equivoqué, tengo que reconocer, ahorita se me fue el santo al cielo. Yo dije que Miguel fue el que le anunció a la Virgen María y no es cierto, fue Gabriel, perdónenme, me tengo que confesar, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, en el anuncio de Gabriel a la Virgen, mira que concebirás, eres porque ya llevo todo un proceso histórico de salvación. Un pueblo que espera contemplar la alianza y la promesa que se le dio a quién? A Abraham. A Abraham, ¿vale? Un pueblo que nació de un hombre del cual confía en Dios. Entonces viene el anuncio, ¿no? Y entonces a partir de ahí con Juan el Bautista y demás es el parteaguas tanto para unir el Antiguo como el Nuevo Testamento. No se separa, se une, ¿vale? La historia de la salvación continúa en la iglesia, ¿no? ¿Por qué ahora continúa? Lo podemos decir así o lo podemos resumir de esta manera. ¿Será porque el Señor nos sigue mandando profetas como en el Antiguo Testamento? No, sino porque Cristo al llamar a los discípulos, los forma, los prepara, también los que envía. Y aquellos al que el Señor envió, también dejaron sus discípulos, digámoslo así, el ministerio ordenado. ¿Quiénes son los representantes o quiénes son, sí, los representantes directos de los apóstoles? Los obispos. Los obispos. Y los obispos a los sacerdotes nos confieren también ese orden para ayudarles en la formación, en el cuidado del rebaño del Señor, ¿vale? Y para que esto se dé, bueno, tenemos que estar en comunión, ¿vale? Y es por ello que se continúa en la iglesia la historia de salvación, porque se sigue anunciando no solo las promesas, sino el cumplimiento. Cuando se lee una lectura del Antiguo Testamento, no es para que digamos entonces esperamos al Salvador, como dice ahí, no, sino nos ayuda a comprender que ya se hizo presente y tangible en Jesucristo, pero que nos recuerda a seguir esperando la llegada final, el fin de los tiempos y estar preparados, ¿sale? De ahí que entonces la iglesia sea continuadora. Ahora, en resumen, nos va a decir, la historia de la salvación es el conjunto de acontecimientos históricos, como ya lo decíamos, de cuanto Dios ha hecho, creación, Adán y Eva, todo vio de Dios que era muy bueno, pero la libertad del hombre y sus decisiones tienen consecuencias. Posteriormente, Noé el diluvio, no volver a destruirlo. Posteriormente, Abraham el llamado para que dejara su patria y empezar a formar un pueblo y hacer de un hombre una gran nación. Los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, para después continuar con Moisés, jueces, reyes, profetas y demás. ¿Sale? Así el proceso histórico de salvación. Pero no se les olvide esto. ¿Qué se requiere para ser partícipes del proceso histórico de salvación? La fe. Si no hay fe, es como si no estuvieras hablando de nada, ¿no? Simplemente conocimiento histórico. Simplemente un conocimiento más y no un conocimiento de salvación. ¿Quiénes son los protagonistas? Dios y el hombre. ¿Cómo se planifica hoy? En Cristo. ¿Quién la continúa? La iglesia. ¿Sale? ¿Sí o no? Bueno, yo espero que el esquema general haya estado ahí. Para recordar, fíjense bien, la historia humana se convierte en historia de salvación cuando se interpreta a la luz de la fe. La historia de salvación sí continúa en la iglesia, donde invocamos a Dios como Padre y tratamos a todos los hombres como hermanos desde Jesucristo, que es la plenitud. Y Dios vio que era muy bueno todo. Aún el hombre hoy, me atrevo a decir hoy, el hombre también puede ser bueno. La cuestión es que quiera abrir su corazón a Dios. Dios envía a su Hijo como víctima propiciatoria, es decir, como expiación, para que nosotros también queramos cumplir en Él su llamado a ser santos. Y este ejemplo y comentario muy personal,
Dios quisiera que todos fuéramos santos, ¿no? En medio de nuestras luchas cotidianas. Bueno, como tarea ahí tienen profundizar el tema, que lean sobre el Catecismo de la Iglesia del 54 al 64 y del 410 al 412, ¿verdad? Yo también los invitaría a que lean por lo menos los primeros 15 capítulos del Génesis, ahí para que podamos contemplar. Yo les digo, pues lean todo el Génesis, pues, ahí para que tengan una idea, ¿no? Pero si no pueden todo, por lo menos los primeros 15, 20 capítulos de Génesis, ¿vale? Bueno, les agradezco su atención, gracias por su amable comprensión, paciencia, ¿vale? Y pues también agradezco al Padre Edgar que nos acompaña, que nos ha dado este tiempo para reflexionar, para estudiar, y que, como les vuelvo a decir, repasen sus apuntes, ya el material ahí está, ya no tuvieron que escribir mucho, a lo mejor sí lo que tienen que hacer es volverle a leer, ¿les parece? Bueno, órale pues. No sé si esté por ahí el Padre Edgar, que nos pueda dar la bendición. ¿Alguien sabe si está el Padre Edgar? Si nos quiere dar la bendición o no. Dio tanta asistencia que ya le dio miedo. No, no es cierto, es mi amiguito. No, aquí estoy. Yo no puedo activar el sonido. Perdóname, estoy hablando mal de ti. A ver. Aquí estoy, pero no puedo activar el sonido. Órale. ¿Ya acabaste? No Sí, quiero que te hagan acabo, preguntas. padre. Si quieren preguntar algo, padrecito, ¿no pueden hacer preguntas? Porque ahí está Rita Guzmán Sosa, que se levantó su mano, quiere preguntarte algo. ¿Si se puede o no? Les doy 3 minutos porque tengo que retirarme. Ah, bueno, a ver, 3 minutos para preguntas para el padre. A ver quién guste. Rita Guzmán ha tenido su manita prendida toda la plática. Tal vez se le aprendió sin querer. Quisiera que me repitiera, por favor, la tarea, los numerales del catecismo. Si no mal recuerdo, ahí están en los apuntes que se les dio, pero todos modos es del 55 al 64 y no recuerdo el otro. Aparte ya pagué esta cosa. Y los Bueno. primeros 15, 20 capítulos del Génesis, léanlo. Sí, gracias. Ahora pues. Buenas noches. Buenas noches. Es que sigue teniendo prendida su manita. Ah, ya la apagó. A ver, Blanca o Corona o Corona. Gracias, padre. Buenas noches. Yo nada más quería enfatizar lo que usted nos decía, que Dios es el Señor soberano del designio de la humanidad y no solamente nos dio la existencia, nos permitió conservar también la dignidad como humanos para No se escucha el audio, yo creo que se paró, no sé, pero no se escuchó nada. A todos los veo bien, pero ahí se paró ese audio. ¿O alguien sí escucha? No, ¿verdad? No, padre, se le congeló su cámara. Me peló la cámara. Sí. Me tengo que retirar, pero le agradecemos a Blanca. Si hay alguna pregunta, ojalá pueda el padre ahí Edgar contestarles un poquito.
Si no, pues ya que me las haga llegar y yo les mandaré la respuesta si es que sé y si no, investigamos. ¿Les parece? Por favorcito. Te agradezco, Padre Edgar. Dios te bendiga. ¿Sí me escuchaste o no? Bueno, yo espero que me esté escuchando. ¿Vale? Si no, pues yo les digo, ahorita no les digo que más preguntas o compartimos porque ahorita tengo un asunto, entonces yo les agradezco que me comprendan, ¿vale? Por favorcito. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por el don de la vida. Gracias por tu amor. Gracias por este tiempo de reflexión y aprendizaje. Perdona nuestras limitaciones y ahora al concluir la jornada ponemos en tus manos nuestra vida y nuestras familias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuídense todos, que tengan bonita noche. Dios los bendiga. Bueno, hermanos, eso es todo por esta sesión. Les recordamos, por favor, que siempre mantengan activadas sus cámaras. Es súper importante. El padre Edgar ya nos hizo otra vez una atenta e insistente invitación, ya que pues todos los que asistimos al curso adquirimos el compromiso de mantener las cámaras encendidas. Nosotros como comunicaciones a veces pueden ver que las tenemos apagadas para poder tener una mejor conexión en cuanto a grabación o para que no se cierre la sesión porque pues nosotros somos anfitriones y coanfitriones. Pero pues a todos los demás asistentes se los pedimos por favor que mantengan esas cámaras abiertas. Si por alguna situación a su dispositivo no le funciona la cámara, porque también puede pasar, les pedimos que nos lo hagan saber igual con sus coordinadores, por favor. Eso es todo, hermanos. Que pasen buena noche y muchas gracias.